Bienvenidos a la ponencia Sistema de Mantenimiento, Higiene, Seguridad y Calidad de Vida, Relación Laboral y Contratación Colectiva, enmarcado dentro de su proyecto Gestión de Talento Humano, con la participación de Yolimar Molina, Aira Solís y mi persona, Yasmín Méndez. Es importante destacar las responsabilidades que tienen los gerentes y líneas de staff con relación a garantizar las condiciones de salud, ambiente, condiciones físicas de los trabajadores para ejercer sus funciones en el área de trabajo. De allí que vamos a iniciar con el higiene laboral, es decir, definirlo según Chavenato. Dice que es un conjunto de normas y procedimientos que deben de tener todas las organizaciones públicas y privadas en búsqueda de hacer un mantenimiento de la integridad física, mental y las condiciones ambientales, tanto de salud y beneficio que puedan tener los trabajadores en sus actividades diarias, ¿no? Así con la finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales. ¿Cómo se hace esto? Mediante un diagnóstico y una evaluación y un control de dos variables importantes. Una es el trabajador y la otra es el entorno laboral. ¿Por qué esto? Porque de alguna manera esto influye directamente en lo que es la mejora de la productividad, es decir, una productividad más elevada, una disminución de los accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, influye de manera positiva en el ausentismo y la rotación del personal, ya que el personal está motivado y está en un entorno de trabajo donde tiene todas las condiciones para ejercer sus funciones. De igual manera podemos decir que existen factores de riesgo, como la ineficiencia en el trabajo y la comunidad y riesgo laboral, si esta higiene laboral no se cumple dentro del área de trabajo. Ahora hablamos de que es necesario también tener un programa de higiene laboral dentro de las organizaciones. Y esto parte de que tanto la parte gerencial como todas las unidades de mando y todas las unidades habilitadoras y operativas, es decir, conjunto con los trabajadores y trabajadoras, obreros y administrativos y el área operacional, deben de trabajar para realizar este programa, con un comité, por supuesto, de higiene, seguridad y calidad de vida laboral, ¿no? Entonces, dentro de esos elementos principales está el entorno físico del trabajo, donde tienen que cumplirse ciertas condiciones como la iluminación, la eliminación de ruido, una buena ventilación y unas buenas temperaturas adecuadas para donde vaya a ejercerse las funciones laborales y una comodidad. Esto significa, como ejemplo, en el área educativa, si un jefe de laboratorio le da unas horas a impartir a un docente y este docente no tiene todas las condiciones óptimas para ejercer sus funciones, por supuesto que puede sufrir algún accidente. Entonces es necesario que tengan sus batas, que tengan los jabones adecuados, los tóxicos adecuados, los químicos adecuados, que estén en los envases y sitios y adicionalmente a eso, pues la vestimenta segura para poder ejercer sus funciones y así prevenir los accidentes laborales. Ese jefe debe de tener junto con el comité hacer charlas y divulgaciones de cómo deben de utilizarse todos esos materiales de oficina y para tener unas buenas condiciones y evitar entonces o prevenir, como quien se dice, todos los accidentes que puedan ocasionarse. También dentro de los elementos principales está la aplicación de principios ergonómicos. De allí viene que todo el personal debe tener maquinarias y equipos inmobiliarios adecuados de acuerdo a sus características, ¿no? Adicionalmente eso, las herramientas que eviten un esfuerzo físico mayor. Esto para prevenir enfermedades de columna, para de repente evitar accidentes laborales, tanto así que, por ejemplo, una secretaria que ejerce unas funciones en una jefatura y está siempre trabajando sentada, pues deben de explicarle que esa persona debe pararse cada cierto tiempo y estirarse de acuerdo a las condiciones que deben de ser, ¿no? Igualmente existe un entorno psicológico de trabajo, que esto influye que las relaciones laborales, la comunicación que puede tener el jefe con sus subordinados debe de ser motivadora, debe de ser agradable.
Es decir, que él se sienta partícipe de todas las actividades y tomas de decisiones que se ejercen dentro de ella. Y así se evita el estrés también. Igualmente hay otro elemento que es la salud ocupacional. Dentro de todas las organizaciones deben de existir una asistencia médica preventiva para evitar los riesgos físicos, los riesgos biológicos, los riesgos tóxicos y químicos y riesgos psicológicos. Esto conlleva a que si esto se cumple, pues hay una autoestima alta, se evita el estrés y hay una satisfacción del trabajo. Por lo contrario, pues hay insatisfacción y puede generarse hasta paralización por parte de los trabajadores por incumplimiento. De allí nos pasamos a lo que es los avanzamientos legales. En Venezuela existen algunas leyes, algunas normas y algunos reglamentos que rigen lo que es la higiene laboral. Y parte se establece en la Constitución Nacional, donde todos tenemos los derechos y deberes de ejercer nuestro trabajo, pero también los empleadores deben de garantizar las condiciones óptimas y seguras para ejercer adecuadamente las funciones. Igualmente existe un instituto que es el que vela por la obligatoriedad de todas estas normas. De allí pasamos que hay unas responsabilidades y sanciones administrativas y penales por ese incumplimiento de esas normas, tanto así que lleva a pago de unidades tributarias o cierre temporal de las empresas. Igualmente hay responsabilidades penales por accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales porque violan las normativas legales que se deben de cumplir dentro de las instituciones, y estas responsabilidades recaen sobre los representantes legales y ejercen prisiones de 2 años hasta 10 años, de acuerdo a la incapacidad o discapacidad que pueda generar en el trabajador. Bien, siguiendo con la secuencia de la temática expuesta, mi nombre es Aira Solís y voy a continuar con la seguridad en el trabajo. La seguridad en el trabajo es un conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas que busca la prevención de accidentes y administra los riesgos ocupacionales. La seguridad del trabajo debe de haber 3 áreas básicas que son fundamentales para el desarrollo en dichas empresas, los cuales son prevención de accidentes, prevención de incendios y prevención de robos. Cuando hablamos de prevención de accidentes, los empleadores deben de tener políticas dentro de la institución, de la organización, que divulguen la prevención de accidentes para que no ocurran en dicha área de trabajo. Cuando hablamos también de las prevenciones de robo, pues sabemos que las instituciones deberían de contratar vigilancia, comprar cámaras de seguridad, entre otras cosas, para así tomar más precauciones al momento de que vayan a ser asaltados por personas que les guste agarrar las cosas que no son de ellos o que seamos ocasión en estos casos de robo. Y cuando hablamos de prevención de incendios, hablamos de que en los sitios de trabajo no se debe de prevenir tener sustancias inflamables cerca de cualquier equipo de electricidad, ya que esto puede ocasionar en un momento algún incendio. Vemos aquí un pequeño ejemplo de alguien que no tomó las precauciones necesarias. El muchacho no tiene, en la imagen vemos que no tiene guantes de seguridad, no tiene las botas de seguridad, y por lo tanto aquí está ocasionando un pequeño accidente. Y pues el deber ser es tomar las precauciones necesarias para poder evitar estos casos. Siguiendo con la temática de la seguridad, las organizaciones deben de implementar programas de seguridad en el trabajo, aplicando un sistema de indicadores de estadísticas de accidentes. Estos pueden ser tanto frecuentes como de gravedad. En estos casos, los indicadores deben de aplicar estadística para ver con qué frecuencia ocurren accidentes en dicha organización o qué graves son los accidentes que pueden causar allí. También se deben de implementar los sistemas de informe y medidas tomadas, tomando las precauciones necesarias de no dejar de tomar los informes, los incidentes que puedan suceder dentro de la organización en las horas de trabajo. También dentro del programa de seguridad en el trabajo es formular las reglas y procedimientos que lleva la empresa como tal.
Sabemos que toda empresa, toda institución tiene reglas y tiene procedimientos de seguridad en este caso y debemos de cumplirla. Por último, también los programas de seguridad pues se recompensan a los gerentes, supervisores por la administración eficaz de dicha funcionalidad de seguridad. Sí, han cumplido con todos estos temas de programas de seguridad en el área, en la organización o sitio de trabajo. Bueno, cuando hablamos también, seguimos con la prevención de accidentes laborales y su clasificación. ¿Qué es un accidente? Un accidente es un evento no premeditado que produce un daño considerable. Los accidentes pueden haber dos tipos de accidentes. Accidentes sin separación del trabajo, que son aquellos accidentes leves que pueden ocasionar que la persona sigue con sus labores normales. No es preciso de que la persona tome un reposo, se vaya a su casa, sino que este tipo de trabajo, este tipo de accidentes, suceden, pero sus actividades laborales siguen normalmente con él, porque el accidente no fue grave. En cambio, tenemos accidentes con separación de trabajo, estos accidentes pueden ocasionar una incapacidad temporal, la cual la persona tiene que separarse por algunos meses, algunos días del sitio de trabajo, porque son incapacidades temporales. También puede ser las incapacidades parciales o permanentes, cuando se ve que el accidente no fue tan fuerte, pero igual tiene que separarse del sitio de trabajo, pero también puede ser permanente, que puede permanecer más de un año o un año pues separado de su trabajo. También incapacidades total permanente, cuando las personas pierden un brazo, pierden un ojo, pierden alguna extremidad, y esto lo hace que permanentemente tengan que separarse de su trabajo. Y en ocasiones pues también pueden causar la muerte. Estos accidentes deben de ser registrados al departamento de INSACER en el tiempo que tienen predestinado para que la empresa para que de INSACER y la empresa tomen sus canales regulares y de allí puedan implementar, puedan hacer dicho procedimiento como debe de ser. Cuando hablamos de las medidas preventivas de los accidentes de trabajo, la empresa, las organizaciones deben de crear conciencia de seguridad, refuerzo de las reglas y entrenamiento de las habilidades. Bueno, esto es cuando en las empresas los empleadores deben de tener señalización en las áreas de trabajo, en los sitios de trabajo que indiquen cualquier riesgo para así evitar dichos accidentes. Cuando hablamos de mapas de riesgo, pues hablamos también de que es algo, una señalización, una medida preventiva que pueden existir o que existen en las organizaciones, las cuales también nos ayudan a prevenir accidentes si en este caso fuera dado. Cuando hablamos también de protección, pues sabemos que todas las empresas deben tomar las medidas necesarias y que cuando uno llega a un sitio de trabajo lo primero que hace es que si tiene que usar algún implemento de seguridad, lo primero que hacen es dárselo y siempre deben de utilizarlo, tales como botas, guantes, lentes, botas, así sucesivamente deben de cumplir con todos esos requisitos para evitar accidentes en dicha organización. Bien, hablando de todas estas, de la seguridad, en la seguridad laboral, también vamos a hablar un poco de la calidad de vida en los sitios de trabajo. Sabemos que la calidad de vida en los sitios de trabajo genera el bienestar general y la salud de sus trabajadores en el desempeño de sus áreas. Esto incluye los aspectos físicos, los aspectos ambientales y los aspectos psicológicos, que como indicador de las experiencias humanas, el grado de satisfacción en los centros de trabajo. Sabemos que las experiencias humanas, el recurso humano, es algo que debe ser valorado y debe ser recompensado. Y una de las principales componentes que involucran esta satisfacción es satisfacción por el trabajo ejecutado. Cuando una persona está en un sitio de trabajo que lo hace con cariño, que está bien remunerado, esta persona se siente satisfecho y hace un trabajo bastante excelente. Hay posibilidades de que en el futuro, hay mejores posibilidades para el futuro de la organización.
el reconocimiento de los resultados alcanzados, es un mejor salario percibido, las prestaciones recibidas son mejores prestaciones, las relaciones humanas dentro del equipo y la organización. Estos componentes involucran a tener una buena calidad de vida. Bueno, y un empleado esté contento, un empleado feliz, el que va ganando es la organización, porque cuando una persona se siente satisfecha en su lugar de trabajo, pues es mejor bienestar para la organización. Muy bien, continuando con la temática abordada como lo es los sistemas de mantenimiento de las instituciones u organizaciones. Mi nombre es Yolimar Molina y voy a compartirles un poco acerca de uno de los elementos fundamentales dentro del sistema de mantenimiento, como lo son las relaciones laborales. Dentro de una institución, sea cual sea su naturaleza, el gerente debe supervisar a sus subordinados, pero no es supervisarlos solamente para medir su rendimiento dentro de la institución o en sus responsabilidades, sino para brindarles atención y ese seguimiento, ya que los empleados o los trabajadores pueden presentar una serie de situaciones internas o externas ajenas a la institución, pero que al fin y al cabo van a afectar su buen desenvolvimiento dentro de la institución. Pueden obtener o pueden presentar problemas personales, familiares, económicos y de salud, preocupaciones diversas, dificultades para llegar al trabajo a tiempo, adicciones de drogas, de tabaco, y son situaciones que muchas veces las personas las pueden controlar, pero también existe la posibilidad de que no la controlen y que esto sea trasladado a su ambiente de trabajo y desde luego afecte su buen desenvolvimiento. Entonces, en cuanto a las relaciones laborales, si el jefe se presenta o el gerente se le presenta la situación de que tiene un trabajador problemático porque presenta alguna de estas situaciones, debe tener tacto y discreción al momento de llamarle la atención. Yéndonos al ámbito educativo, en este caso particular, al ámbito universitario, si un profesor tiene que presentarse a dictar alguna de sus clases y por X o Y situación llega 5 o 10 minutos retardado, y presentándose el caso de que el gerente o supervisor esté en ese momento en la entrada al aula de clases esperándole para supervisarle, si ese jefe o ese gerente hace un llamado de atención delante de sus estudiantes, levantando el tono de voz, no siendo asertivo en ese momento, eso va a generar una consecuencia y por supuesto que va a afectar el desempeño del estudiante, porque imagínense cuando ese docente entra al aula de clases, de qué manera pueda llevar a cabo de qué manera puede impartir los conocimientos a los estudiantes en ese momento, después de una situación quizás un poco vergonzosa. Entonces es importante que el gerente tome en consideración de qué manera se va a dirigir y se va a comunicar con sus subalternos o con sus subordinados para poder renovar o para poder alimentar una buena relación laboral. Relacionarse con los trabajadores no es una tarea sencilla, porque supone no solamente captar personas idóneas, también es responsabilidad de un gerente motivarles, mantenerles satisfechas, brindarles condiciones físicas, psicológicas y sociales, que de esto le hacía mención la primera compañera que tuvo intervención, así como también debe crear un ambiente de confianza, de respeto, de consideración, valorando pues lo que termino de mencionar, que pueden existir situaciones ajenas que afecten a ese trabajador. Entonces, observando un poco la lámina que se nos proyecta, vemos una imagen de cómo debería ser esa relación entre un gerente y sus trabajadores y cómo no debe ser. En la parte superior vemos un grupo de trabajadores que están muy motivados, están muy animados, sonrientes, se ve que el clima laboral es muy bueno, y a diferencia no es igual lo que vemos en la parte inferior, donde el trabajador se siente asfixiado, se siente atado por su jefe y se siente que carga en su espalda un peso insoportable. No es el deber ser dentro de una institución.
De manera que, tomando planteamientos de Milkovich y Boudreau, citados por Chiavenato en el año 2009, ellos establecen la creación de un diseño de programa de relaciones con los empleados, es decir, que este diseño se ha desarrollado por los gerentes para llevar a cabo la relación con sus empleados, donde habla de las comunicaciones, de la cooperación, de la protección, de la disciplina, pero también de la ayuda que se le debe brindar a nuestros trabajadores. Para abordar un poco, para ser un poco más explícito, cada uno de los elementos que contiene este programa de relaciones, tenemos la comunicación, dice que debe ser de doble vía, explicar la filosofía de la empresa a los trabajadores, solicitarles sugerencias y opiniones sobre cuestiones de trabajo. Es decir, el gerente no puede ser impositivo. Mira, esta es tu responsabilidad, debes cumplirla sí o sí. No, debo escuchar. Yo, gerente, debo escuchar una sugerencia, debo escuchar una opinión del trabajador para que así el clima laboral se torne mucho más armonioso. De igual manera debe ofrecer ayuda, las personas deben sentir el apoyo de la organización en sus necesidades y expectativas, es decir, debe sentir que tiene esa mano amiga allí, ese pilar donde se pueden sostener. De igual manera, el programa establece la cooperación. La organización debe compartir el proceso de decisión, control de actividades con compromiso y cooperación mutua, es decir, es una corresponsabilidad, es una responsabilidad compartida. Tenemos la disciplina y conflicto. La organización debe tener reglas claras para lidiar con la disciplina y la resolución de conflictos, es decir, establecer cuáles son las reglas que me van a regir, que me van a dar un camino por el cual yo debo transitar, y de esta manera voy a evitar los conflictos que se puedan suscitar en el camino. Igualmente, se establece la protección. El lugar de trabajo debe propiciar el bienestar de los trabajadores desde el punto de vista físico y psicológico. Las personas deben sentir que su lugar de trabajo es agradable, confiable y seguro. Recordemos que pues se pasa ciertas horas en su espacio laboral y el trabajador debe sentirse realmente muy cómodo en ese espacio donde lleva a cabo sus responsabilidades y donde cumple con sus funciones específicas. Hay algo muy importante, o existe un elemento fundamental dentro de lo que son las organizaciones o las instituciones, sea cual sea su naturaleza, su índole. En este caso, en el ámbito universitario, para hacer una ejemplificación, se cuentan con sindicatos, bien sea de profesores, del personal administrativo, del personal de mantenimiento. Y los sindicatos pues es un principio y es un derecho fundamental en el trabajo, al cual por supuesto todos los trabajadores deben estar o deben gozar de este principio y de este derecho. Entonces los sindicatos son asociaciones de personas que tienen por objeto la representación y la defensa de los intereses comunes y de algo muy importante que es la contratación colectiva, y que en todas las instituciones públicas debe existir, de manera que la relación que existe entre el gerente y los sindicatos debe ser muy buena, ya que pues los trabajadores a través de los sindicatos pueden establecer acuerdos de ganar y ganar, es decir, que el patrono se vea beneficiado, pero que el trabajador no se vea desmejorado, sino que igual gana. Entonces, como hacía referencia a uno de los elementos fundamentales dentro de una organización como lo es la contratación colectiva, pues esta es celebrado por uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para negociar. Esto lo dice Neve en el año 2007. A eso específicamente hacía mención cuando digo que en el ámbito universitario existen varios sindicatos. Entonces es un mismo empleador, pero debe enfrentarse o debe compartir o debe relacionarse con diversos sindicatos. La contratación colectiva, por supuesto que está amparada por las leyes nacionales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 23, donde habla de los pactos y las convenciones
relativas a los derechos humanos, la Ley Orgánica del Trabajador en su artículo 6, y bueno, básicamente es muy importante porque la contratación colectiva es la que me va a estipular, me va a emanar todo lo concerniente a los horarios, a las vacaciones, a los descansos y bueno, todo lo que tiene que ver y que incumbe, por supuesto, a la parte o al trabajador en este caso.